a todos a esta sesión. Para nosotros es muy importante que puedan estar y esperamos que esta sesión pueda contribuir a varios elementos sobre el tema que vamos a trabajar, que es resiliencia. Voy a permitirme compartir entonces mi pantalla para que podamos, acá ya estoy viendo para que pueda quedar. Me dicen por favor si ya la están viendo. ¿Sí? Se No, vio por un no lo instante y estamos. volvió y se Todavía quitó. no. Aún no. Bueno, ¿será que ya? Bueno, ustedes mientras carga. Todavía no. Sí, aquí ya me sale que estoy compartiendo. Me avisan por No, Nancy, aún no sale. Aún no. De hecho, tampoco te veo. Allá, ahí ya te veo. ya me ve, pero Pero ve no sale. la pantalla. Voy a dejar de compartir y otra vez darle compartir, a ver qué Dale. compartir. Pero espérense que estoy optimizando el Ahora video. sí, Miki, Permítanme ya un segundo. está. Ahí. Ya. Sí, Ya se quitó eso. otra vez. Ya se vio y Pero volvió y entonces, se quitó. eso, voy a darle la opción que me dijiste. No, ya está, para compartir video y eso. Ahora sí. Listo, Ya la vemos. listo, perfecto. Bueno. Entonces, como les decía, buenas tardes, qué rico tenerlos por acá, qué bueno. Estamos pues trabajando este tema que es toda la parte de resiliencia y pues para nosotros es clave durante este contexto y todo lo que está pasando en Colombia podernos reunir y poder reflexionar sobre el tema. Primero vamos a hacer como una parte introductoria, teórica pues de conceptos y todo para saber de qué estamos hablando, sobre qué y hacia dónde vamos a reflexionar. Y básicamente, pues la resiliencia como factor protector en momentos de crisis. Sabemos que nuestro país está en crisis. Hay muchas cosas que desafortunadamente no están saliendo como se quisiera que pudieran salir. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre, como vemos acá en la imagen, a veces las cosas de pronto no empiezan a salir, pero necesitamos crecer, necesitamos salir adelante, necesitamos ir más allá. Y como decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces también se están dando muchos cambios en este momento con muchos elementos y pues por esto es clave poder hablar sobre el tema. Nosotros básicamente, ven aquí la estoy cambiando, pero a ver si perfecto. Estamos nosotras tres para hablar del tema. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Psicología y también somos docentes de la especialización de clínica y autoeficacia personal. En esta parte, pues me permito presentar a la doctora María Fernanda Reyes. Básicamente, pues ella es una psicóloga, tiene su doctorado en psicogerontología de la Universidad de Valencia, España. También tiene una maestría en métodos de investigación de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Actualmente es profesora asociada de la Universidad del Bosque y se encuentra clasificada como investigadora asociada por Conciencias. María Fernanda ha investigado en factores protectores de la salud mental como el bienestar subjetivo, bienestar psicológico, resiliencia y afrontamiento. Ella tiene varios artículos al respecto. Ha estudiado el bienestar y la resiliencia desde enfoques cuantitativos y cualitativos y actualmente pues está trabajando con nosotros en varios de los temas del posgrado. Les presento también a la doctora Alejandra Torres. Ella es aspirante al título de maestría en psicología clínica y de la familia de la Universidad de Santo Tomás. Es especialista en arte terapia de la Universidad Nacional de las Artes Argentinas. Tiene un posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos de FLASCO, un diplomado en el abordaje psicosocial de cuidados paliativos de FEMEVA, un curso de psicosociología pediátrica del Instituto Nacional del Cáncer, con formación en psicología positiva de la Fundación Foro, un curso de especialización en terapias a través del movimiento y la voz de la Universidad de El Salvador, con 10 años de experiencia en los contextos de salud y clínicos, y es psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz, psicóloga y arteterapeuta de la Unidad para el Alivio y el Dolor y el Cuidado de Paliativo de Colsanitas Queraltí en Colombia, docente de la especialización de Psicología Clínica y Autoeficacia Personal, y docente y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Arte Terapia y miembro de la Junta Directiva de Repsocom.
Y pues que les habla, yo soy Nancy Martínez, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo 2 maestrías, una en terapia del comportamiento de España y otra en psicología clínica de la Conrad Lorenz. Tengo un doctorado de la Universidad de Granada en términos de psicología clínica y de la salud. Y bueno, tengo varios diplomados en medición y evaluación de proyectos, en todo lo que viene a ser docencia universitaria y demás. Actualmente soy docente titular de la Universidad del Bosque y estoy a cargo de la dirección de los consultorios de psicología y de la dirección del posgrado de psicología clínica y autoeficacia personal. Llevo ya más de 20 años de experticia en clínica, en salud mental y bueno, en estos temas que nos acogen el día de hoy. Bueno, entonces pues bienvenidos para todos, es un placer estar con ustedes. Vamos a iniciar compartiendo, como les decía, algunos conceptos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a tener una jornada donde la primera parte, como les digo, vamos a organizar los elementos, saber de qué estamos hablando, eh, hacia dónde queremos pues que ustedes puedan apoyar esta reflexión. Uno, la conceptualización, los modelos y la evaluación de la resiliencia. Por el otro lado, el autocuidado, resistencia y crecimiento postraumático. Y finalmente, salud mental y factores protectores. Y ya al final, les dejaremos a ustedes el espacio para reflexionar, para hacer preguntas y estaremos pues muy atentos al chat también al final para poder entonces compartir con ustedes este espacio de construcción y reflexión. Acá tengo una frase que es importante para iniciar este proceso y es: pon tu voz junto a la mía y juntos construyamos un mundo lleno de posibilidades. Flores y Grané, que es uno de los artículos que también, bueno, estamos revisando y leyendo. Y es eso, construir en conjunto. A veces uno dice, oh Dios mío, el país está complicado, vemos las noticias, hay mucha información que llega, hay mucha información también falsa, pero igual está la preocupación, la persona que falleció, la persona que se enfermó. Estamos ahorita en un momento coyuntural, no solo a nivel sociopolítico, sino también a nivel de pandemia, a nivel mundial. Dijéramos, no era que en Colombia pues se murieran tantas personas diarias y llegamos al tope de los 530 diarios muertos en uno de los días y esto es complicado, esto es difícil. Entonces nosotros queremos más que reflexionar, hay una reflexión sobre resiliencia que sería toda la resiliencia a nivel mundial, que es donde ya todas las personas se unen para construir juntas una vacuna, para revisar qué hacemos, dónde, qué pasó en tal país, en el otro. Está la parte nacional, está la parte regional, pero la mirada de hoy que vamos a tener es una mirada un poco más individual. El Bosque, dijéramos, como tal, ha preparado varios de estos espacios de reflexión y en ese sentido a nosotros nos corresponde una mirada un poco más individual, dado que estamos ya desde este campo específicamente de la psicología. Y antes de mirar, fíjense que el concepto de resiliencia es bastante amplio, así nos lo va pues igual a mencionar ahorita la doctora María Fernanda. Aquí les colocaba como una imagen de una biblioteca donde uno dice, oye, puede encontrar un montón de libros de cómo crecer, cómo generar, cómo salir adelante, la autoeficacia, o sea, hay miles de información sobre este aspecto, pero queremos ir organizando, concretando y definiendo a qué nos hacemos referencia, cuáles son los conceptos pues más válidos a nivel internacional sobre el tema. Se está hablando de individuos resilientes, de comunidades resilientes, de ambientes resilientes, entonces tenemos es mucha información y obviamente por eso es un tema que nos lleva a hacer pues este espacio para poder hablar sobre el tema y poder ver sobre todo la mirada que es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos crecer en este momento dentro de todo lo que estamos trabajando? Si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana y demás, se habla incluso de resiliencia climática, de sostenibilidad ambiental en los establecimientos de salud, se está hablando de todo esto y obviamente también como uno de los documentos que les enviábamos, resiliencia en tiempos de pandemia, que es súper importante, donde uno dice, bueno, nos cambió la vida y nos cambió por un buen tiempo.
¿no? Son esos cambios que decíamos al inicio que tenemos que estar afrontando y que tenemos que estar pendientes de cómo sobrevivimos a tantos cambios, al cambio que nos dicen que se abra en la casa, no se abrace con la gente, no salga tanto, tenemos que estar con la boquita tapada, pues en ese sentido para poder con el tapabocas protegernos de un virus que hasta el momento pues todavía no tenemos la inmunidad, entonces estamos en tiempos de pandemia, pero también viene una reforma política que se intenta hacer y obviamente está el proceso de por qué en este momento, realmente qué es lo que se está haciendo, qué quieren hacer nuestros gobernantes. Entonces hay muchas cosas, hay muchos elementos que nos llevan a repensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y hacia dónde quiere ir usted como persona, como individuo, dentro de una sociedad, hacia dónde quiere ir en este sentido. Vemos bastante ahorita de por qué marcha la gente, o sea, hay muchas cosas, o sea, ahorita la parte de los tiempos de crisis son altos. Aquí de eso lo quería mostrarles un poquito del video, donde igual la resiliencia se ha asociado con resistencia y la gente grita, en las marchas ha gritado últimamente resistencia, resistencia. Entonces, miremos unos minuticos de esta parte. Voy a adelantar un minutico donde pues podemos ver. A las personas que dicen que todos los que se van a manifestar son vándalos y desocupados. No, aquí no hay vándalos, aquí hay jóvenes con sueños, aquí hay jóvenes con anhelos de ser alguien en la vida, aquí hay jóvenes que están luchando por la patria. Eso es lo que hay acá. Eso es lo que hay acá. Acá tenemos jóvenes que están estudiando, jóvenes que trabajan, jóvenes que necesitan una universidad, jóvenes que son parte de un país que merece justicia. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que estamos pidiendo los muchachos, los jóvenes que están acá, están pidiendo que se hagan parte de la sociedad y una justicia social. Eso es lo que estamos pidiendo. Y la Ok, fíjense que aquí tenemos pues varios elementos en ese sentido que nos llevan a repensar, bueno, fíjense que se está dando y no solo los jóvenes son los que han salido a marchar, han sido pues muchos actores de esta sociedad los que dicen, bueno, definitivamente, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la adversidad, las cosas están complicadas, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, pues por eso invito primero a la doctora María Fernanda para que podamos ver todos estos aspectos específicamente Muchachos, por eso. perdón, específicamente ya del término resiliencia, que como les digo, pues tiene varios matices, los modelos y la evaluación que se puede dar. Entonces, bueno, doctora María Fernanda, tienes la palabra. Dejo de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Listo, muchas gracias, Nancy. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, ya la estamos viendo. Ya se está Ujú. viendo. Si quieres ampliarla o darle F5 o Listo. así como Bueno, quieras. Bueno. listo. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos y a todas por este espacio. Como nos contaba la profesora Nancy, la idea de hoy es hablar de resiliencia, pensar y digamos como charlar sobre qué es este concepto. Como nos contaba Nancy, es un concepto que se ha trabajado desde diferentes disciplinas. De hecho, hasta el mismo profesor Oscar nos estaba mandando como definiciones desde la ecología, desde cambio climático. Es un tema que digamos que en este momento coyuntural es importante desde una mirada individual, que es un poco lo que estaba diciendo Nancy, que es como lo que nos compete a nosotras hoy en esta charla. Yo les voy a hablar de la conceptualización, de dónde viene este constructo, desde la psicología específicamente voy a hablar, algunos modelos, y desde la psicología cómo pues, lo evaluamos o como qué instrumentos podríamos llegar a utilizar. Listo. ¿Por qué nos interesa la resiliencia? La resiliencia tiene una evidencia importante en investigación sobre cómo se relaciona con un mayor bienestar y una mejor calidad de vida, porque tiene efectos positivos en la salud mental, es considerado un factor protector, está asociada a que las personas tengamos un afrontamiento flexible ante la adversidad y este afrontamiento flexible nos permite enfrentar como todos los retos que trae consigo la vida.
tan utilizado este constructo, digamos, ha estado tan de moda que muchas disciplinas y campos lo han estudiado, no solamente la psicología. Fíjate que la psicología es, digamos, como uno de los pioneros o de los que más ha liderado el tema. También se ha estudiado en medicina, sociología, ingeniería, economía, ecología, ciencia política. Digamos, ahorita que estamos hablando como de crisis sociales, políticas, de salud y demás, la ciencia política y se habla de la política de la resiliencia también lo ha trabajado. Este concepto ha ganado tanto interés que hace parte de las agendas internacionales del desarrollo. Entonces, Nancy nos hablaba de la OPS, la ONU, por ejemplo, la ONU Habitat habla de ciudades resilientes, habla del concepto de resiliencia en las ciudades, que básicamente es la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener una continuidad después de impactos o catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y a la transformación. Hay programas y líneas de desarrollo, digamos, desde esta mirada de cómo construir ciudades resilientes. Y todas estas disciplinas, digamos, han intentado dar lineamientos y hacer parte de las agendas políticas de los diferentes países. ¿Mm? Pero, ¿qué es resiliencia? Digamos, lo usamos tanto, pero a qué se refiere? La conceptualización de este constructo es complejo y controversial. Hay gente que la critica, hay gente, digamos, que es difícil llegar a un acuerdo, básicamente porque hay muchas disciplinas trabajando alrededor, porque en algunos momentos se ha criticado la forma en que se operacionaliza y porque hay diferentes enfoques que la abordan. Existen múltiples definiciones y, digamos, hasta el momento hay algunas que están como liderando la parada en psicología. Sin embargo, no hay como una definición, digamos que sí, esta es exactamente la definición. Aunque la mayoría acuerda que es la capacidad de los individuos para adaptarse positivamente, que es un componente muy importante, y el mantenimiento de un adecuado funcionamiento psicosocial durante la adversidad. Digamos que eso es como lo general que lidera la definición del concepto. Yo les voy a hablar y me paro como psicóloga y desde, digamos, el estudio la investigación que yo he realizado y, digamos, desde la disciplina de la psicología específicamente. Entonces, en la psicología, el estudio de la resiliencia especialmente surgió en los 70s como parte de la investigación clínica asociada al riesgo de desarrollar psicopatología. Ahí se empezó como a hablar del tema. Desde entonces, especialmente la psicología del desarrollo ha liderado el tema y de ahí en adelante han habido muchos avances teóricos y metodológicos. Hoy en día, la resiliencia se ha estudiado ya como un proceso dinámico que está asociado a una adaptación exitosa de la adversidad. Digamos que hacia allá es que se han desarrollado los modelos. Ya, digamos, estamos cumpliendo medio siglo del desarrollo del concepto y han habido 4 grandes olas de estudio. Inicialmente, la primera ola era una ola descriptiva, que es como decir quiénes son esas personas que son resilientes, cuáles son esos atributos y esos atributos de esas personas que lograban adaptarse o logran adaptarse adecuadamente a contextos de riesgo y quiénes no, qué características tienen. Después vino una segunda ola que dijo, bueno, yo quiero saber cómo sucede esa adaptación. Y lo que hacían estas olas, y es que digamos, ahí se desarrollaron muchísimos modelos, es explicar cómo son esos procesos, cómo las personas logran llegar a tener esos atributos de adaptarse adecuadamente ante la adversidad. En la tercera ola, pues se dan cuenta que es posible desarrollarla, que se pueden desarrollar estrategias, que se pueden desarrollar programas, que se pueden desarrollar intervenciones para que las personas, los sistemas, las comunidades tengan una mejor adaptación a la adversidad. La cuarta ola lo que ha continuado es como seguir desarrollando metodologías, avances metodológicos para su estudio, miradas teóricas y hoy en día una de las que más lidera son las miradas multisistémicas y ecológicas, que básicamente dicen que la resiliencia es el resultado de la interacción biológica, de la experiencia, de la historia, de lo político y la necesidad de la integración del conocimiento a través de diferentes disciplinas. Ay, perdón. Desde la psicología, pues han abierto diferentes debates durante, pues digamos, como la historia del concepto. Uno se ha preguntado, ¿es un rasgo individual? Es decir, son personas específicas que tienen esa capacidad, como ese superpoder, entre comillas. ¿Es un proceso?
es un desarrollo dinámico, es un resultado, y quién es una persona resiliente. Yo les voy a contar un poquito cómo ha sido este desarrollo. Entonces, esta conceptualización a través del desarrollo teórico investigativo en psicología ha tenido como tres enfoques, digamos, a grandes rasgos. Uno, quienes se han dedicado a decir que y a estudiar la resiliencia como rasgo individual, es decir, como característica de personalidad. Otros que han dicho, no, la resiliencia es un resultado o también es un proceso. Entonces, se han desarrollado modelos biopsicosociales y las definiciones contemporáneas, como les comentaba anteriormente, se han dedicado es como a definir este concepto desde miradas sistémicas, dinámicas y ecológicas. La resiliencia es un rasgo individual, la resiliencia como rasgo de personalidad. Digamos que esto fue como la primera ola específicamente en psicología, donde fue conceptualizada como un rasgo de personalidad que al parecer se encontraba en algunos niños que parecían tener como una capacidad que les ayudaba a desarrollarse exitosamente y que los protegía de la adversidad. Entonces ahí se empezó a estudiar y empezaron a salir teorías de la personalidad como la de Block y Block, que hablaba de que existe una personalidad ego-resiliente, que eran personas que tenían características específicas de lograr adaptarse, mantenerse y recuperarse de la adversidad. Según esta perspectiva, las personas resilientes son autoeficaces, optimistas, activas, tienen una actitud abierta a las nuevas experiencias y se ha encontrado que las personas que al parecer tienen este rasgo de personalidad, esta característica de personalidad resiliente, tienen más emociones positivas y esto les ayuda a regular las emociones negativas. Sin embargo, esta mirada desde la resiliencia como rasgo de personalidad ha recibido varias críticas y tiene varias limitaciones. La primera es que supone que algunos individuos son como no vulnerables o como si tuvieran, como si nacieran así con un superpoder, eh, que se enfoca solamente en factores individuales sin tener en cuenta las variables socioculturales. También, digamos, otra de las críticas es que para hablar de resiliencia es fundamental que las personas hayan experimentado eventos adversos, porque se supone que es un resultado de esta experiencia. La OPS, por ejemplo, dice, no es una cualidad con la que nacen algunas personas, es un proceso que construimos como seres humanos a lo largo de nuestra vida, que depende de nuestros aprendizajes, nuestros tipos de afrontamiento, nuestras experiencias. Y esto, digamos, dio la oportunidad de desarrollos de nuevas teorías biopsicosociales, ecosistémicas, donde priorizan y hablan de cómo la resiliencia es un proceso que se puede desarrollar y hacen énfasis específicamente en cómo esto se desarrolla a través de la interacción del individuo y el ambiente. Entonces empieza como toda esta ola de definiciones de la resiliencia como un proceso, como un desarrollo dinámico, como un resultado. Eh, estas olas lo que dicen y estas definiciones es que la resiliencia se puede desarrollar, o sea, no necesariamente yo nací, digamos, como algo innato, sino que yo la puedo aprender y la puedo fomentar. Y también estos modelos dicen que esto depende mucho de la interacción entre el individuo y su ambiente. También digamos que estas critican la idea de que la resiliencia va más allá de la ausencia de la psicopatología, es decir, las personas resilientes sí pueden estar experimentando perturbaciones en su funcionamiento normal, sin embargo que lo que logra una persona resiliente es una estabilidad de su funcionamiento a lo largo del tiempo. También que es importante incluir en las definiciones que las personas logran recuperarse, como que logramos tener un equilibrio que nos permite sostenernos y mantenernos ante futuros de pronto eventos adversos. Y que también la resiliencia se refiere más que todo como una trayectoria estable de salud mental a pesar de, digamos, de exposiciones a diferentes estresores durante nuestra vida. Los modelos ecosistémicos, yo les voy a pues, contar algunos que les traigo aquí a colación. Lo que dicen es, cuando nosotros estudiamos la resiliencia es súper importante pensar en que que este también es el resultado de mi curso de vida, que es multidimensional, que es explicada por el contexto histórico, político y las características biopsicosociales del individuo, así como la interacción en todos estos niveles. Por lo tanto, los modelos ecosistémicos que digamos son como los que están liderando ahorita la parada, dicen, es importante al momento de definirla tener en cuenta lo siguiente. Uno, que puede cambiar a lo largo de la vida, que es un proceso de negociación y de adaptación.
que los recursos personales y los recursos que tenemos en nuestro entorno nos van a facilitar esta adaptación y nos van a ayudar a resistir a la adversidad, que no necesariamente genera un florecimiento, entonces no necesariamente digamos como una mirada romántica, sino es más que también nos puede ayudar a tener un mantenimiento del funcionamiento psicosocial, que la resiliencia se desarrolla y cambia con el tiempo y que todos los sistemas involucrados están interactuando, es decir, quiénes somos, nuestras características biológicas, psicológicas, políticas y nuestra historia y todos estos contextos socioecológicos en interacción, pues van a influir en que nosotros podamos desarrollarlo. Uno de los modelos pues, conocidos de la resiliencia, inicialmente cuando se hablaban de modelos biopsicosociales, lo que decían es, no es solamente la personalidad, pero la personalidad sí tiene que ver. O sea, nuestra personalidad va a influir en si desarrollamos o no la resiliencia. Pero también todos nuestros recursos exógenos, que serían como esos recursos ajenos a nosotros, y tenemos, digamos, externos a nosotros, perdón, no ajenos, sino externos, recursos financieros, si tenemos o no apoyo social, los sistemas políticos. Muy importante también depende del evento, ¿sí? De la severidad del evento y la forma en que nosotros lo evaluemos, porque también esa evaluación es subjetiva, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros evaluamos ese evento que consideramos adverso, pues va a influir en la forma en que lo afrontemos. Digamos que el afrontamiento sería como esas respuestas emocionales, cognitivas, comportamentales que nosotros llevamos a cabo para enfrentar esa situación adversa y dependiendo, digamos, de la mezcla de todo esto, se daría o no la resiliencia, que sería pues esa adaptación a esa situación adversa. También, digamos, hay modelos familiares que dicen que también depende de si existe un riesgo familiar, si hay vulnerabilidades, si hay unos factores protectores de la familia. Eso va a ayudar a que haya una adaptación familiar, lo cual también está influido por patrimonios culturales, por la forma en que los sistemas familiares digamos, aprenden a regular las emociones, a enfrentar los problemas y también la forma en que nosotros le damos el significado a las situaciones adversas. Entonces, digamos, por ejemplo, también este tipo de modelos. También, digamos, hay modelos que hemos desarrollado desde la facultad sobre cómo, específicamente, sobre cómo las personas mayores, específicamente en situación de pobreza, fue un estudio que hicimos donde nosotros quisimos ver eh, o nos dábamos cuenta que algunas personas mayores lograban adaptarse adecuadamente a la adversidad y le daban como un nuevo significado, mientras que otras personas no. Y en este estudio nosotros encontramos que definitivamente los antecedentes, es decir, la experiencia previa que tenían las personas, más la interacción entre diferentes niveles, a nivel de la sociedad, la comunidad, el individuo, definía que las personas, digamos que desarrollaran la resiliencia y podían construir un mayor bienestar. Entonces, digamos, a nivel de la sociedad, digamos, encontrábamos cómo las políticas públicas dirigidas a las personas mayores podían facilitarlo, cómo la religión desde una mirada cultural protegía a las personas mayores, cómo también estar en una situación precaria de económica y, digamos, tener más dificultades, pues era un evento adverso que estaba constantemente presente, o enfrentarse a situaciones como violencia y desplazamiento. También algunas cosas relacionadas con la comunidad, como tener un sentido de comunidad, participar, tener apoyo social y las características pues individuales digamos, los recursos psicológicos, biológicos de las personas. Y encontramos que la resiliencia era como la interacción entre todos estos niveles, donde nos llamaba mucho la atención que en estas personas el sentido de comunidad y la familia facilitaba que llegaran a desarrollar esa resiliencia y que a nivel social la religión, que la encontramos como desde una mirada más cultural, también funcionaba como un factor protector y generador de resiliencia. Sin embargo, digamos, al comparar con otros modelos desarrollados en otros países, sí nos encontramos que a nivel social estas personas estaban, digamos, expuestas a condiciones de pobreza, a condiciones de violencia que no necesariamente, digamos, sucede en otros lugares del mundo. También nos llamaba la atención en este estudio en particular que las personas presentaban altos niveles de resiliencia y pues esto se ha encontrado en otros países latinoamericanos y de hecho pues hay personas que, bueno, no podemos generalizar a los latinos porque somos diversos y demasiado diferentes, pero sí se ha encontrado que las personas, que los latinos somos como resilientes y básicamente hay algunos factores que se consideran como culturales que facilitan que los latinos seamos resilientes, como por ejemplo la religión tan marcada en algunas culturas, la importancia de la familia y también los altos niveles de adversidad a los que nos enfrentamos.
En tiempos de crisis como este momento, pues también se han desarrollado modelos. Entonces, por ejemplo, se han desarrollado modelos específicos de qué pasa, cómo se desarrolla resiliencia en momentos de pandemia. ¿M? Básicamente, digamos, es un poco similar a lo que les venía contando, donde se dice que la línea de base, es decir, cómo está el individuo y, digamos, su experiencia, los antecedentes de cómo se enfrenta a la adversidad, pues va a influir la forma en que se desarrolla o no la resiliencia y la persona enfrenta esta situación adversa, que va a depender también mucho de la severidad del evento, ¿sí? De qué tan grave, qué tan severo evalúa el individuo el evento. Y esto va a estar determinado pues por algunos predictores individuales, como la personalidad, algunas fortalezas, eh, predictores también, digamos, relacionados con el contexto como su familia y las características comunitarias, donde todo esto va a facilitar que la persona logre una recuperación, se demore en recuperarse o logre la resiliencia. Pero, ¿qué es una persona resiliente? Entonces, digamos que eso también es otra dificultad o, digamos, otro talón de Aquiles donde se ha trabajado muchísimo en intentar definir quiénes son para también poderlos medir. Entonces, uno, digamos, Masten, que es una de las personas que más reconocidas en el área, dice que para que una persona sea resiliente o se reconozca que es resiliente, debe haber experimentado alguna situación adversa, ¿sí? Que amenace su funcionamiento, porque también es eso, que para mí sea difícil y me sienta amenazado, lo percibo como una amenaza. Y el individuo debe desarrollar una adaptación positiva que lo protege del daño y facilita un adecuado funcionamiento psicosocial. Sin embargo, todo también, digamos, estaría bueno, pero ¿qué es una situación adversa o de riesgo? ¿Qué es una adaptación exitosa? Entonces, esto nuevamente pues va a depender de la valoración que hace el individuo, de sus recursos, de factores culturales, sociales, de la etapa del ciclo vital y su curso de vida. También digamos que es súper importante. Por ejemplo, en el tema de vejez, que es un poco lo que, pues, que es lo que específicamente yo estudio, se ha encontrado que parecería que la resiliencia hasta de pronto viene con la edad. Las personas mayores tienden a ser mucho más resilientes que las personas jóvenes y pues hay un aprendizaje importante a lo largo del ciclo de la vida. Y las amenazas también pues tienden a ser diferentes dependiendo pues del curso, de la parte del ciclo de la vida en el que me encuentre. ¿Qué tan común es la resiliencia? Se ha demostrado que la mayoría de las personas son resilientes, es decir, la resiliencia es bien común y que digamos que el ser humano tiene esta capacidad de afrontar y adaptarse y digamos salir adelante en situaciones altamente aversivas. Sin embargo, digamos ahorita en tiempos de pandemia sí han salido artículos donde dicen que la exposición a estrés extremos, como por ejemplo brotes de enfermedades, hace que las personas tengan menores tasas de resiliencia. Entonces, digamos, es una situación que es evaluada con una alta severidad y puede haber una mayor prevalencia de psicopatología. ¿Podemos medir la resiliencia? Sí, sí la podemos medir. Yo específicamente les voy a hablar desde la psicología, pues que es el área que me compete. En psicología se han desarrollado múltiples escalas, cuestionarios, inventarios y demás para evaluar la resiliencia. Yo les traigo algunos que conozco que están validados en Colombia, por si pues están interesados. También digamos que las escalas separan desde diferentes enfoques, que son los enfoques que les había contado. Hay escalas que se dedican a evaluar solamente rasgos, entonces la resiliencia como rasgo de personalidad. Hay escalas pues ya más orientadas como desde una mirada ecológica, ecosistémicas, biopsicosocial. Hay escalas específicas para niños y adolescentes. Hay un área muy, no es de mi competencia, pero sé que hay un área muy grande que estudia en la infancia y la adolescencia la resiliencia. Hay escalas breves, súper sencillas de utilizar. Hay escalas validadas en Colombia que pues de hecho, pues digamos que la Facultad de Psicología ha trabajado en esto. Por ejemplo, contamos con una validación de constructo y tenemos evidencias de validez, es decir, que es una escala que yo, pues que en este momento yo conozco que podemos utilizar y es segura para utilizar en población universitaria y, y también se hizo un estudio importante en cuidadores de personas con enfermedades crónicas, que es la Connor Davidson Resilience Scales, la CDR-RISC, que es una de las más famosas en su versión breve. Es una escala que está en español, que cuenta con muy buena evidencia de, digamos, de validez en el país. Una escala breve de resiliencia que se ha validado en personas mayores, que es una escala súper sencilla, de solo 4 ítems, que también tiene una adecuada resiliencia. Y yo me encontraba que también hay escalas que se han desarrollado en el país. No tengo la evidencia psicométrica en este momento de esta escala que les voy a comentar, pero sé que existe, pues sí, y me parece súper interesante porque
Digamos, un poco hablando del contexto histórico, político que tenemos nosotros en el país, pues sí hemos estado como enfrentados a diferentes situaciones adversas y me encontré que Amari y colaboradores desarrollaron una escala de factores personales de resiliencia en mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Entonces, digamos que también tenemos en Colombia escalas propias. Para terminar, sí quería pues como hacer algunas conclusiones y es uno, que la resiliencia se debería comprender desde una mirada de sistemas y que se puede desarrollar, que depende de muchos sistemas internos y externos a la persona, que la resiliencia es dinámica, cambia con el tiempo y es el resultado de múltiples procesos y desarrollos, que se extiende más allá del nivel individual y familiar, que hay intervenciones que nos pueden ayudar a desarrollar resiliencia y no solamente intervenciones, digamos, individuales, sino intervenciones en todos los sistemas. Es decir, pueden haber políticas públicas resilientes, pueden haber, no sé, diseños de ciudades resilientes, no solamente, digamos, intervenciones, pues en psicología hablamos de intervenciones individuales, pero digamos que se podrían pensar en las políticas públicas resilientes o apuntar a los diferentes niveles pues, del sistema. Los factores que contribuyen a la resiliencia se marcan en un modelo ecosistémico donde todo interacciona entre sí. A nivel individual, entonces interactúa lo biológico con lo comunitario, con lo social, donde todas nuestras características psicológicas y biológicas van a influir. A nivel comunitario, pues nuestra participación y cohesión social, nuestras relaciones familiares, las características y el apoyo social. A nivel social también la seguridad económica, por ejemplo, la política social juega un papel súper importante en que nosotros podamos desarrollarla. También, digamos, que quería terminar con esto y es que las formas en que la política social, por ejemplo, en nuestro estudio encontramos eso con las personas mayores, que eran unas personas que recibían y participaban en algunas políticas sociales específicas de la alcaldía en ese momento, interactúa y facilita que se desarrolle la resiliencia. Entonces, por lo tanto, reconocer cómo las políticas sociales van a influir y tienen, digamos, una responsabilidad para que nosotros podamos desarrollar esta capacidad. Muchísimas gracias. Eso era por ahora mi intervención. Gracias, doctora María Fernanda. Bastante importante lo que nos mencionas y las conclusiones en términos de verlo como desarrollo, verlo dentro de una mirada de sistemas. Bueno, creo que esto es súper importante. Y ahorita, pues, bueno, igual aquí hay algunas preguntas, ya las resolveremos es al final. Y esta parte de evaluación y de hecho la experiencia que has tenido evaluando, hablando con comunidades que les ha tocado duro y que finalmente han salido adelante y que se ha visto como ese crecimiento frente a esta adversidad. Vamos a invitar a la doctora María Alejandra, bueno, Marina Alejandra Torres, para que continuamos con el tema y podamos ver esa parte ya de autocuidado, de resistencia y de crecimiento postraumático. Entonces, te damos la palabra, Alejandra. Bueno, gracias, Nancy. Qué bonito pensarnos que cuando hablamos de resiliencia, como que hay esperanza, ¿no? Veía las imágenes que siempre asociamos con el término resiliencia, que siempre están como muy familiarizadas con una frase de Sábato que dice, deberíamos hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer, ¿no? Y mi sensación es que siempre este tipo de temas nos invitan mucho a pensarnos en los factores humanos, en los factores compasivos, en qué es lo que nosotros inclusive podemos ver, ¿no? A mí me encanta y debo confesar que llego al tema de las resiliencias por la psicología positiva, y Seligman, cuando empieza a hablar de todo el tema de crecimiento postraumático, él lo que dice es, hay un reconocimiento del estrés postraumático, hay unas características muy puntuales en las que reconocemos que hay un evento que genera este estrés postraumático, y él lo que dice es, no es desconocer que no existe, sino reconocer que así como hay estrés postraumático, hay una posibilidad de crecer en esas experiencias de adversidad. Hay un elemento muy importante al que él nos hace referencia cuando habla del crecimiento postraumático, y es que él dice,
ocurre que cuando él empieza a revisar todo esto de las guerras y lo que pasa en las guerras, dice, cuando empezamos a hablar mucho de estrés postraumático, parece que fuera la única opción que hubiera, y él empieza a generar un curso de de crecimiento postraumático, y en ese curso empieza a dar cuenta de cómo a través de unas narrativas resilientes, de tener en cuenta algunos recursos de los otros, se logra mitigar un poco como esa conducción hacia que la única posibilidad que hay es el estrés postraumático. Entonces, entendiendo un poco como esa mirada de cómo esto es un favorecedor de esperanza en situaciones de tanta adversidad, lo que podemos empezar es también a pensarnos nosotros metafóricamente cómo conectar la resiliencia, que a veces suele ser como tan abstracta, con cosas muy concretas, ¿no? Entonces, les traía esta vasija que hace parte del arte japonés, que a lo que nos invita es a convertir las cicatrices en aprendizajes, ¿no? Esto ocurre por una vasija que se rompió y entonces alguien en Japón la manda a reconstruir y la vasija no queda bien, o sea, todo esto tiene una historia como el florero de Llorente. Pero lo que ocurre con esta vasija es que empiezan en Japón a decir cómo trabajamos metafóricamente aquello que se rompe, pero que también tiene belleza al momento de romperse cuando yo lo transformo y lo significo en algo nuevo, ¿no? No es lo mismo ver la vasija en lo original perdón, si me están escuchando bien. Ah, ok, es que alguien dice que parece que no escucha. Perfectamente. Vale. A cómo esta vasija empieza a tomar una belleza nueva a partir de ese proceso de transformación. Entonces, yo sí creo que cuando hablamos de resiliencia tenemos que, y de resistencia, darnos un poquito como una mirada de nuestra historia de vida, cómo hemos nosotros reaccionado a las diferentes experiencias de adversidad, inclusive en el tema clínico. Lo que debo contarles es que cuando hay una familia que experimenta o que está pasando por una experiencia de enfermedad y es la primera vez que sentimos esto tan cercano, es cuando sentimos que esto nos desborda, ¿no? Y entonces allí es donde decimos, bueno, ¿cómo hacemos para superar esta adversidad? Y ponemos nosotros todos nuestros mecanismos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que traemos en nuestra mochila imaginaria, que digo muchas veces, al servicio de superar esa situación. Y efectivamente, cuando empiezan a hacer estas investigaciones, cuando se empieza a hablar del crecimiento postraumático, lo que nos dicen es, bueno, tenemos que pensar de todas estas características que nos refiere María Fernanda, que la personalidad resistente tiene ciertas características que nos llevan a ser personas resistentes, ¿no? Yo digo que en Colombia somos bastante resistentes, es una cosa también cultural, ¿no? En la que estamos orientados al compromiso, vemos las situaciones como un reto, inclusive pensémonos culturalmente como en otros países también nos eligen porque somos buenos trabajadores y es porque somos muy responsables en ese sentido. Y también cómo sentimos control acerca de las cosas que realizamos. Entonces, esa personalidad resistente que todos tenemos como acceso, como decía María Fernanda, y es una cosa de aprendizajes en la cotidianidad, en nuestra experiencia y en la vida, hay diferentes factores que pueden detonarla, ¿no? Yo digo que hay contextos que pueden ser de mucha vulnerabilidad, pero hay otros que pueden ser contextos que nos permitan potenciar esos recursos. Uno de esos contextos es el escenario psicoterapéutico, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol político dentro de los escenarios psicoterapéuticos también para conversar con los otros acerca de esos factores, de esas virtudes, de todo esto que podemos también ser, que no solamente está asociado a aspectos negativos? Es más, cómo nosotros reconocemos en ese otro que tal vez en una experiencia en particular no puede llegar a potenciar tan fácilmente esa capacidad de ser resiliente, pero no quiere decir que en otras experiencias no, y que no podamos nosotros traer esas otras experiencias al presente para ver qué de eso que ya aprendimos que podíamos puede favorecer en este momento presente esa experiencia de alguna manera de crecimiento. Una de las cosas valiosas, y por eso poníamos el tema acá, de hablar del autocuidado, es que la resiliencia también a lo que nos invita es, bueno, si vamos a ser resilientes, necesitamos reconocer cuáles son esas conductas, cuáles son esas cosas que yo hago y que estoy haciendo en mi cotidianidad para cuidar de mí. Hay una reflexión que me ha llamado mucho la atención, que inclusive la construimos en clase con los estudiantes, y es
cómo nuestro rol en este momento como psicólogos implica un autocuidado muy grande para poder cuidar de otros. Y esto es un factor resiliente muy importante porque entonces estoy reconociendo sobre qué sí tengo el control para poder actuar sobre esto y potenciar esa capacidad de ser resiliente en este momento, inclusive cuidar a otros, porque a todos nos está pegando duro la pandemia, lo que está pasando con nuestros estudiantes, con las personas que están saliendo a marchar, con los videos, y entonces yo también puedo elegir en cosas muy pequeñas o muy simples cuáles van a ser mis conductas para favorecer mi crecimiento en medio de esta situación. Yo pongo siempre un ejemplo y es que la persona que es resistente va pasando y va caminando la adversidad y la resiste, ¿no? Puede llegar al otro lado y reconocer los aprendizajes solo hasta cuando llega al otro lado, o tal vez puede ir caminando, ir reconociendo esos aprendizajes en medio de la adversidad e ir transformando inclusive ese momento o esa situación de adversidad. El crecimiento postraumático de alguna manera lo que nos habla es, llegamos al otro lugar, ¿no? Ya pasamos por todo esto porque casi que hay situaciones que a veces nos ponen en piloto automático y uno dice como, no sé cómo llegué hasta acá. Y cuando llegué hasta el otro lado, puedo hacer una valoración de esa situación y decir, ¿qué he transformado? ¿Qué ha cambiado en mis principios, en mis valores, en mis jerarquías, en lo que para ahora es importante para mí? Y allí, en ese crecimiento postraumático, es donde reconocemos que ese camino, aunque ha sido doloroso y de espinas, y que las espinas seguramente seguirán estando allí, tenemos una oportunidad para elegir y transformar. Eso es una de las cosas que plantea Seligman. Yo me voy a tomar un momento para leerles unas frases de las que él trabaja en su curso de crecimiento postraumático y que de pronto cada uno nos podamos sentir identificados con algunas de estas o reconocer a alguien cercano que seguramente se identificaría con una de estas. Esto suele suceder mucho. A veces somos más de observación y de reconocer el otro, en el otro las potencialidades, ¿no? Y en nosotros mismos suele ser mucho más difícil. Estas son algunas de las frases. Tengo mayor aprecio por el valor de mi vida. Comprendo mejor las cuestiones espirituales. Establecí un nuevo camino para mi vida. Tengo un mayor sentido de cercanía con los demás. Hay nuevas oportunidades que están disponibles para las que no existirían, por las cuales no existirían de otra manera. Pongo un mayor empeño en mis relaciones. Descubro que soy más fuerte de lo que pensaba. Y en estas pequeñas frases, un poco a lo que él invita en ese curso de crecimiento postraumático es a tener unas narrativas que sean mucho más amables, compasivas y cuidadosas con nosotros mismos, inclusive a reconocer esos aprendizajes. Seguramente con algunas de estas nos identificamos o seguramente cada quien hará la suya, ¿no? Comúnmente dentro de las creencias tenemos un montón. Lo que no te mata te hace más fuerte y entonces a veces hablamos de ese tipo de frases en la cotidianidad que a lo que nos invitan es a ser muy resistentes con la adversidad, a luchar, a expresar, a experimentar de alguna manera la experiencia, como decíamos, con algún estilo, con alguna posibilidad de crecimiento. Y aquí un poco la invitación es a reconocernos. Yo puedo reconocer cuáles son las oportunidades que tengo en la experiencia de adversidad para crecer si en esa adversidad no es la adversidad lo único que percibo. Si empiezo a identificar qué es lo que me hace bien a mí, cómo me cuido inclusive desde algo tan simple como filtrar las noticias, como tener conversaciones abiertas y amplias con mi familia de lo que sea que esté pasando, inclusive cómo ser una persona resistente y cómo tener de pronto unas reflexiones ante la vida y hasta ante la espiritualidad de una manera diferente por esa adversidad nos lleva a hablar de la muerte, a reconocer inclusive unas voluntades anticipadas, qué sé yo. Esto es algo que nos está moviendo en la actualidad, que no se trata solamente de decir estoy aprendiendo o estoy creciendo, sino como ese aprendizaje y ese crecimiento interno me lleva a generar una interacción con otros, porque este componente también es fundamental en el crecimiento postraumático y en la resiliencia, y es esto no me lo quedo para mí solo.
tanto que lo veo como una oportunidad para mejorar mis relaciones, para expresarle a los demás lo que es importante ahora para mí, inclusive en un elemento que a veces nos sorprende mucho y me ha pasado dentro de las consultas, y es que es muy difícil reconocer el cambio en el otro, ¿no? Cuando una persona cambia a partir de la adversidad, es como yo no puedo creer que ya no sea tan mal geniado, o yo no puedo creer que esta ya no sea su actitud o la actitud que tenía antes. Qué importante sería reflexionar y pensarnos cuáles han sido esas pequeñas crisis que han sido hasta vitales para nosotros y que son inevitables en la vida, y cuáles son esas crisis que tal vez hemos asumido en el tiempo, en este último tiempo, que nos ha llevado, qué sé yo, a cambiar de trabajo, a cambiar de manera inclusive de relacionarnos con nosotros, pero que nos ha invitado a ser creativos, inclusive en esos procesos de relacionarnos con otros. Creo que podría yo decir que hasta un factor de resiliencia es la oportunidad de estar aquí aún cuando no estemos en un salón de clases, porque no la hemos inventado creativamente para no perder la interacción y para poder seguir cultivándonos desde otras reflexiones. La adversidad por lo general, o inclusive hablar puntualmente de lo que nos ocurre en los duelos o en las pérdidas, tiende a aislarnos. Y esto que está pasando en lo social nos está invitando a que haya un cambio colectivo en el que todos podamos hablar de esto que tanto necesitamos, de cómo vamos a salir adelante individualmente a través del arte, a través de la música, a través de alzar la mano y reconocer que de pronto necesitamos ayuda, todos esos factores que se van relacionando con qué estoy haciendo yo para cuidar de mí, seguramente pueden ser factores protectores, que es de lo que nos va a hablar un poquito Nancy, para poder desarrollar ese factor de la resiliencia, para poder decir, puedo ser un poco más resiliente en esta adversidad. No se trata de presionarnos, porque a veces también desde lo social tendemos a pensar que entonces como el otro pudo, todos tenemos que poder, y creo que la resiliencia, la invitación que nos hace es a reconocer la vulnerabilidad, a reconocer la fragilidad que hay en cada uno de nosotros, pero también a entender entonces frente a esa vulnerabilidad, ¿qué necesito yo? Frente a esa fragilidad que inclusive puede ser mi mayor herramienta en todo esto, porque me puedo llevar a decir, necesito de alguien más o necesito ayuda o necesito que alguien más me ayude a comprender esto que está pasando en este momento de mi vida, porque no está siendo tan fácil de comprender, y desde allí tomar esa invitación para decir, esto es un factor de autocuidado para mí. Puede sonar extraño, pero se nos olvida que a veces lo simple es lo más importante. La creatividad nos ayuda a nosotros, e inclusive hay investigaciones que dicen que entre más experiencias y entre más creativos o entre más posibilidades tengamos de hacer ciertas cosas, y por eso me imagino yo, esto es una hipótesis, que con los niños se habla de todo el tema de la estimulación temprana, podemos tener mayor capacidad de darle solución a los problemas y por lo tanto inclusive cultivar nuestra resiliencia. Cuántas cosas diferentes inclusive hacemos en la cotidianidad que nos permiten reconocer sobre qué sí tenemos el control, sobre el probar una taza de café diferente cada día, sobre el poder decir voy a experimentar hoy un plato de comida diferente. Pueden ser cosas simples, pero definitivamente cuando yo lo soluciono en lo simple, puedo empezar a generalizar ese repertorio de conducta a través de ese ser creativo que tengo en mí y poderlo ser en otros escenarios. Entonces, desde allí, pues creo que yo también en horas del tiempo y que no le voy a dejar casi tiempo a Nancy, esto es como lo que quería invitarlos. Nancy hizo una pregunta al principio de hacia dónde vamos, y creo que desde el autocuidado tal vez la pregunta sería, ¿cómo vamos a caminar hacia ese a dónde vamos, ¿no? ¿Qué necesito yo en el día a día decidir para promover ese bienestar y para que seguramente esos factores protectores me permitan en algún momento desarrollar esa capacidad de ser resilientes? Yo creo que para que puedas continuar, Nancy, cerremos allí. Muchas gracias, doctora Alejandra. Bastante importante todos tus comentarios y reflexiones. Fíjense que, como Aleja nos decía desde un inicio, tener no solo compasión con los demás, sino con nosotros mismos, ir paso a paso ahí a través pues, de todas las rendijas que se van dando y obviamente ir creciendo de a poquitos y tomar decisiones. Y sobre todo un punto que ella nos da bien clave para esa parte de autocuidarnos nosotros mismos. A veces siempre pensamos qué vamos a hacer, cómo vamos a luchar, pero nos desgastamos tanto que
que después no podemos ni ser capaces de cuidar de nosotros mismos, en dónde estamos frágiles y qué necesitamos para fortalecer esa fragilidad. Y definitivamente esta parte de la toma de decisiones de sobre qué tenemos control y sobre qué no tenemos tanto control, porque pues muchas veces uno quisiera tener más control de algunas cosas, pero definitivamente pues no es posible. Con base en esta parte, pues voy a compartir, creo que ya pueden ver nuevamente la pantalla, sí. Perfecto, entonces la presentación voy a ser muy breve para poder dar algún espacio para contestar las preguntas y dejar aspectos de reflexión para otra sesión que se va a tener. Mirar toda esta salud mental. Fíjense que estamos repensando desde la misma Universidad del Bosque, ha dado momentos para hablar de la reforma de salud, para hablar de la constitución política. Ahorita es para hablar también de nuestra salud mental. Mirar esta parte de factores protectores. Coloqué una de las frases que me gusta de Maslow que dice, podemos orientarnos hacia la defensa, la seguridad o el miedo, pero en el lado opuesto está la opción de crecimiento. Elegir el crecimiento en lugar del miedo 12 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. Nosotros vamos tomando decisiones sobre qué podemos controlar y qué no, y en línea con todo esto, pues hay varios elementos. Hice un pequeño video que, pues dijéramos, resume brevemente esta parte que quiero que pudiesen escuchar. Perfecto. Entonces, quería reflexionar con base en esto de que hay varios factores protectores. Aquí veíamos que obviamente hay factores biológicos como la herencia, la genética. Hay gente que tiene enfermedades pues de herencia, tanto psicológicas como biológicas, pero a pesar de eso sigue adelante. Tenemos muchos factores psicológicos que nos pueden engrandecer, crecer y fortalecer. Y obviamente tenemos un ambiente que a veces favorece o a veces dificulta algunos elementos. Entonces, estos factores protectores nos ayudan a transitar durante la adversidad, nos dan fortaleza, apoyo y permiten que podamos salir adelante. La invitación también es como nos dice Aleja en algún momento, bueno, finalmente, ¿cuáles son las crisis que nos han funcionado y nos han sacado de la adversidad? Y también las preguntas de cuáles son tus factores protectores, ¿no? Específicamente tú, ¿cuáles son los factores que te han llevado a tener pues el éxito? Hay varios factores protectores, aquí solo les menciono algunos pues que se hablan desde la psicología positiva, en términos de Seligman y Peterson, de todo lo que viene a ser la sabiduría y conocimiento, el coraje, la humanidad, todo lo que son las fortalezas y demás, trascendencia, moderación y justicia. Y obviamente todos estos que van, ya tanto Mafe y como Aleja nos mencionó varios, la creatividad, la curiosidad, esa justicia, esa perdón y compasión, o sea, todos estos elementos, la generosidad, a veces creo que hay un micrófono prendido, por favor si lo pueden apagar. Entonces, sí, eso, creo que es Pilar Millán, si puedes por favor apagar tu micrófono, que te estamos escuchando.
Gracias. Entonces, en ese sentido, tenemos pues varios elementos que podamos realmente nosotros aprovechar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál tienes? Hay gente que aprecia mucho la belleza y no es la belleza física del otro solamente, o otros elementos, sino la belleza interior, la belleza del ambiente, un paisaje bien bonito, abrir la ventana y decir, oye, qué bonitas nubes, el sol, la luna. Hay otros que tienen mucho coraje para salir adelante, tienen mucha persistencia. Hay otras personas que son muy buenos líderes, y así con cada persona. Entonces, bueno, esa es como una invitación a seguir andando en ese sentido y cómo esto nos va a ayudar a contribuir a la salud mental. Entonces, eso es lo que queremos y queríamos pues con esta charla en términos de todo lo que viene a ser resiliencia en tiempos de crisis, poder ver y poder identificar y hacer un trabajo individual. Nosotros queremos pues este espacio que nos da la Universidad del Bosque es de 3 momentos y entonces pues hoy que podamos resolver las inquietudes que tengan. Ahorita vamos a retomar lo que ustedes tienen específicamente en el chat, que han hecho sus preguntas, y también los invito a hacer todavía más inquietudes si han surgido. Y luego también tendremos después un momento de reflexión en otra, dijéramos, esperamos la otra semana o en 15 días para poder cada uno construir esos aspectos de su propia resiliencia. O sea, reflexionar y poder construir. No, ahorita no nos concentraríamos en solo cómo construir país, sino también construimos país trabajando en nosotros mismos, o sea, haciendo cosas por nosotros mismos y por los que están a nuestro alrededor. Cómo esos factores protectores pueden contribuir a tu salud mental, como decíamos, y a la de nuestro país. O sea, cuáles de tus aspectos, de todas esas fortalezas de carácter y virtudes que tienes, puedes estar trabajando. Y mientras tú dices que es imposible, hay alguien que ya lo está logrando. Entonces, fíjense que hay varios elementos que a veces uno dice, ay, Dios mío, estoy estresado, estoy en crisis. Claro, necesitaré pedir ayuda, es posible. Necesito una mano que me dé ya porque me estoy cayendo en tantas dificultades. No, todavía no, o estoy ya muy bien, pero pues no dejo de pensar en toda la situación y eso me ha generado ciertas cosas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos con tus virtudes y con tus factores protectores a salir adelante? Los colombianos somos echados para adelante. Ya nos decía Mafe que los latinos pues tienen varios elementos, nos decía Aleja también que nos tienden también a contratar, porque somos trabajadores, somos echados para adelante, somos personas también, una cultura muy de hablar con el otro, de decir, bueno, hagamos una vaca para ayudar a tal persona. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en esa colectividad y la colectividad ayuda a salir adelante. Finalmente en esta parte, entonces, eh, abrimos el espacio en este momento para las reflexiones y las inquietudes que puedan tener. Dijéramos, a dejar ya de compartir pantalla y si ustedes pueden también prender su cámara y hablar, pues excelente, y si no, también por el chat y vamos respondiendo en este espacio, pues esas posibilidades. Es un espacio que nos da hashtag El Bosque con Colombia por un país justo y equitativo, y creo que es una bonita oportunidad para repensarnos, para mirar ese cambio hacia dónde nos lleva. Como decíamos ahorita, hacia dónde vamos, cómo vamos a transitar por ese proceso, qué fortalezas tenemos para lograrlo y en dónde necesitamos ayuda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como les decía, ya dejar de compartir pantalla para que nosotros podamos estar con ustedes y bueno, los escuchamos. Queda abierta la discusión en este sentido y pues vamos a ir resolviendo preguntas, pero si alguien tiene un comentario inicial o bueno, el doctor Vesga, que ya es nuestra decana que está por aquí, un muy grato saludo de verlo por acá, doctor Vesga. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. No, ante todo, darle las gracias a la doctora María Fernanda, a la doctora Nancy, la doctora Alejandra y a la universidad por este espacio tan importante. Cuando la semana pasada estuvimos hablando del tema para trabajar en este espacio y hablamos de la resiliencia, me pareció genial, porque tal como lo comentaban ustedes, que son las expertas, realmente se constituye en una herramienta fundamental en tiempos de crisis, que se nos juntaron dos pandemias, el conflicto social que estamos viviendo en estos momentos, económico y político, junto con la pandemia de salud. Entonces, realmente la resiliencia viene como anillo al dedo para resolver, ayudarnos a enfrentar y a salir adelante de estas situaciones. Yo solamente quiero invitar a quienes están en este espacio
a que busquemos esos mecanismos si sentimos que en algún momento necesitamos desarrollar elementos resilientes, los podemos encontrar en la psicología, los podemos encontrar en nuestro consultorio psicológico, los podemos encontrar con los profesores y las personas que en la Facultad en Bienestar Universitario nos pueden ayudar realmente. Como muy bien lo expresaba María Fernanda, no es un asunto solo de personalidad, no es un asunto solo de genética, sino que realmente podemos desarrollar estrategias de afrontamiento, podemos desarrollar mecanismos resilientes para poder ayudarnos a nosotros y ayudar a otros en momentos como los que estamos viviendo, que no serán el único de aquí en adelante. En el resto de la vida seguiremos enfrentando retos, situaciones que nos ponen a pensar en soluciones, para focalizarnos más en las soluciones que en el problema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vesga. Sí, bastante importante y bueno, sé que aquí hay personas de diferentes áreas y por eso la invitación también en la parte de la psicología como tal. Vamos a ir mirando algunas preguntas. Inició en el chat el profesor Oscar Sánchez, biólogo, donde nos menciona, y bueno, él habla de esta parte de Darwin, donde pues obviamente, como decía Darwin y decíamos al inicio, no es la fuerza ni la inteligencia, es la adaptación al cambio, la que hace que los organismos sobrevivan. Nos comparte unas referencias que son claves y unas definiciones, las voy a leer. Habla de la magnitud de la perturbación que puede ser absorbida antes de que un sistema cambie a un estado radicalmente diferente, así como la capacidad de autoorganizarse y la capacidad de adaptación a las circunstancias emergentes. Adger 2006, entonces es una referencia importante sobre esta parte de entender, como decíamos, tiene varios matices la resiliencia. También nos comparte otra referencia que es la magnitud de la perturbación que se puede tolerar antes de que un sistema socioecológico se mueva a una región diferente del espacio de estado controlado por un conjunto diferente de procesos. Entonces, nuevamente volvemos a esa parte que es un sistema dinámico, es un proceso, como nos decía la doctora María Fernanda Reyes, y en ese sentido, pues es clave poder entender esa parte. Aquí miraríamos algunas preguntas en esa parte. Bueno, también el doctor Juan Javier en su momento nos mencionó que a este constructo se le asigna la imagen y el mito del ave fénix que renace de sus cenizas. De hecho, pues hay muchos videos y elementos que representan que viene a ser esta parte de resiliencia. Aquí hay una pregunta que, pues, posiblemente para la doctora María Fernanda Reyes, que nos habló de evaluación. Dice, buenas tardes, una pregunta, ¿podríamos evaluarlo y utilizar estas baterías en niños? Entonces, con respecto a esta parte de la evaluación, ¿qué nos podrías decir, doctora María Fernanda? Como de pronto les comentaba, hay un amplio desarrollo en instrumentos. Yo les mencioné algunos. Yo diría que sí, la verdad en este momento desconozco si están validados específicamente en Colombia, me tocaría mirarlo. Sé que hay gente que ha trabajado tema de resiliencia en infancia y adolescencia, pero sí se podría utilizar, sería como buscar si ya están en el español, si se pueden usar en el país, pero sí hay un amplio desarrollo en la evaluación de resiliencia en infancia y adolescencia. No sé, Aleja, si tú de pronto en la parte clínica conoces alguno en específico. En este momento se me escapa el nombre, pero sí sé que Luz Helena Buitrago está trabajando en uno si no estoy mal, hay uno que está basado en el libro de Ana Frank, que recuerdo en este momento, pero no tengo claro el nombre. Creo que yo vi en la Nacional algo de ese instrumento, pero sí creo que habría que revisarlo bien porque no lo tengo en este momento muy presente. Digamos que de pronto la respuesta un poquito más concreta sería sí, sí se puede evaluar, sí se puede utilizar y hay un amplísimo desarrollo. De hecho, la resiliencia se empieza a estudiar en psicología inicialmente con niños. Entonces, sí, sí. Y hay de hecho programas específicos para desarrollar resiliencia en validados y bueno, probados, etcétera. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y sí, invitar la profesora Luz Helena Buitrago, dirige la especialización en clínica y desarrollo infantil y podemos, dijéramos, remitirnos para poder también ver esa validación de instrumentos o otros elementos pues que la persona pueda estar interesada. Nos hacen una pregunta también en este sentido, Beriván Restrepo, y dice, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en resiliencia? ¿Qué podríamos contestar? ¿Quién? Yo
¿Qué podría decir? Lo que se ha demostrado es que al parecer los hombres tienden a puntuar mayor, tienden a puntuar mayor puntuación, óigame, tienden a tener mayores puntuaciones, perdón, en escalas de resiliencia, como desde desde el enfoque más hacia la personalidad. Al parecer, el hombre tiende a tener más, digamos, si lo miramos desde la personalidad, como a tener un rasgo de personalidad resiliente. Sin embargo, no es que se hagan, pues digamos que hay muchas cosas que debatir, porque cómo se puede desarrollar, también digamos si hablamos de pronto de género y no de sexo, etcétera, entonces digamos como que dependería mucho de la mirada en que se evalúe. Si lo hablamos desde la personalidad, al parecer lo que se ha mostrado es que los hombres tienen mayor puntuación en esas escalas, pero es como lo que conozco que se ha publicado, no sé si Aleja de pronto sabe Sí, algo de eso. ahí dijéramos también en la parte de diferencias hombres y mujeres, pues hay muchos estudios, algunos contradictorios, empezando para saber cuáles son realmente las diferencias, no las físicas, hormonales, sino realmente más allá. Hay algunos estudios que mencionan que a nivel cerebral, generalmente pues las mujeres al tener los dos hemisferios con un mayor cuerpo calloso, generan un impacto emocional más fuerte cuando a todo lo que, dijéramos, todo lo que les pasa podrían afectarse más, sin eso quitar las estrategias y la resolución. Y también se ha hablado que los hombres al centrarse en una sola cosa y poner pues en ese sentido toda su energía pueden desarrollar bastante ese aspecto, pero que las mujeres en términos de solucionar un problema pueden verle diferentes matices. No quiere decir que los hombres no, pero que generalmente podrían ver más perspectivas por ese elemento emocional que les permite, pues dijéramos, no solo recordar cuál fue el evento, qué pasó y qué no, sino definitivamente tener en cuenta esto otro, ojo con esta otra parte. Y pues por eso creo que es importante, no podríamos afirmar que el uno es más resiliente que el otro definitivamente, pero sí hay diferencias en esa parte de afrontamiento. Por fortuna el mundo está lleno de hombres y mujeres y en este sentido nos podemos complementar para ese tránsito por ese camino. Aquí hay algunas otras preguntas. Dice Luis, ¿cómo dejar de observar el evento estresante y mirar las oportunidades hacia la resiliencia? No sé si Aleja o dijéramos en ese, si quieres hablar, ok, y yo Sí, también tranquila. respondo. Yo creo que ahí hay un elemento que de pronto se nos escapó, no sé qué tan claro queda, pero creo que el tema de la resiliencia no debe confundirse con esta ausencia de vulnerabilidad y con el reconocimiento de que es un proceso complejo y difícil de transitar. O sea, no es como porque yo soy resiliente, entonces paso el evento y estoy feliz pasando la situación adversa, porque a veces tendemos como a ver las cosas de esa manera y es como yo no logro ser resiliente porque no logro verle las cosas positivas a la vida o no logro encontrar lo bueno en esa situación y es más como cómo empiezo a comprender a través de que voy viviendo esta situación, qué es lo que es propio de la situación, pero qué es lo otro que me ayuda a llevar esta situación, ¿no? Yo creo que acá les voy a poner un ejemplo muy claro, sobre todo desde la parte de la experiencia en la parte clínica, y es, no podemos desdibujar cuando estamos en una experiencia de salud que la vida cambia y que estamos enfrentando una situación que a día conlleva muchas experiencias difíciles de asumir, que son novedosas, que traen retos, que traen sensaciones que no nos gustan, percepciones que no son agradables para nosotros, pero el tema es qué es lo que yo puedo hacer mientras transito esa experiencia y que la enfermedad no sea lo único que haya en mi vida, ¿sí? Inclusive desde los cuidados paliativos hay una cosa muy linda que la dejo acá y es cómo darle más vida a los días. ¿No? No porque estemos en una experiencia de salud quiere decir que ya no tengamos cosas por hacer. Y entonces debo decir que a través del arte, a través de la escritura, a través de la música, empezamos a conectar con esto que es importante. Fíjense que uno puede tener un mal día, pero cuando a veces tengo un mal día digo, necesito escuchar algo que me ayude a llevar este mal día. Y entonces me empiezo a conectar con algo que también me ayuda a hablarme bonito, porque esto es como si yo estoy en una tusa y encima de que en lugar de escuchar algo lindo, escucho algo maluco, pues voy a reforzar es mi tusa y el dolor y lo que voy a hacer es abrir la herida. Entonces, ya sé que estoy en una situación que es compleja, ya sé que estoy en una situación que es muy difícil para mí, pero no por eso me voy a castigar. Entonces, si puedo
tomarme mi taza de té y disfrutarla, si puedo comerme aquello que el día de hoy me puede generar gusto y me genera bienestar, si puedo sentarme a tener una conversación con alguien diferente a lo que está pasando políticamente, sino una conversación amorosa, si puedo hacer una meditación, si puedo hacer una oración. Creo que son muchas las cosas que a veces tenemos a la mano que son muy simples, pero por el hecho de que son simples decimos como, mejor eso no lo hago porque, ¿para qué? Y es como, no, es eso, es por ahí. Es eso que es simple lo que realmente cuida de ti, es eso que es simple lo que realmente potencia tu posibilidad de no perder la perspectiva y ver la situación de una manera tal vez un poco más objetiva. Es muy difícil decir, inclusive en el crecimiento postraumático, que la persona no siente ansiedad o que siente depresión por momentos. No podemos negarlo, ¿no? Sino todo lo contrario. Seligman lo que dice es cómo empezamos a ver algunas respuestas emocionales o de malestar emocional que nos permiten ajustarnos a esto que puede llegar a ser resiliencia, que puede llegar a ser un crecimiento postraumático, pero que me tengo que dar el chance de transitarlo con todo eso que hay alrededor, no solamente con lo malo. Entonces ahí aparece el otro, aparece el permitirme también que el otro me cuide un poco, que el otro me consienta un poco, y no está mal reconocer si eso es lo que necesitamos, ¿no? Fíjense que en este tiempo en el que los abrazos han sido tan difíciles, a veces las miradas son supremamente acogedoras para el otro. Creo que eso lo he aprendido en el ejercicio clínico y es, no te puedo tocar, pero no quiere decir que no pueda tener una presencia que tú sientas en ese momento que acoja lo que estás sintiendo. Entonces, tal vez es un poco más simple de lo que parece. No sé si de pronto eso responde a tu pregunta, Alejandra, que encima tenemos el mismo nombre, Alejandra. Gracias, Aleja. Sí, creo que era Luis en este momento, sí, exactamente, pero gracias. Bueno, por tiempo dijéramos ahí, creo que no era Aleja, sino Luis, que creo que tienes ahí la cámara prendida, pero entonces en ese sentido creo que es clave lo que nos dice Alejandra en términos de vivir y de sentir el dolor, o sea, no tenemos que dejar de observar el evento estresante. De hecho, terapéuticamente lo que se hace cuando ya se trabaja clínicamente es siente, vívelo. No vamos a evitar, vamos a afrontar. Y ese afrontamiento te va a ayudar a salir adelante. Entonces, y como decía Aleja, por elementos muy sencillos, muy simples de poder hacer esa meditación, ese mindfulness de conciencia plena, de estar aquí y ahora, pues eso es muy clave. Miremos como estas dos últimas preguntas para que el tiempo nos alcance. Aquí nos dice, durante el primer año de pandemia me pregunté por qué los colombianos no los cuidamos y los veo tan tranquilos con respecto al COVID. Y lo reflexioné y pienso que por tantos años de guerra creamos una resiliencia muy fuerte, nos dice Brenda. Fíjate, Brenda, que hay varios elementos ahí. Se ha analizado mucho de por qué el colombiano no se cuida y por qué estamos en el 11º, a veces 12º lugar mundial de el número de mayor casos por millón, no solo los casos como tal, sino en las estadísticas. Además, hemos estado en el número de mayor también en términos de muerte. Obviamente están por encima de nuestros países como Estados Unidos, Brasil, la India, pero estamos ocupando los primeros lugares. Y no solo sería lo que tú mencionas de reflexión en términos de que hemos creado una resiliencia muy fuerte, que también es cierto, sino también se han estudiado muchos elementos de por qué Colombia no se cuida tanto y bueno, hay varios factores, diría yo 5 específicamente adicional a lo que tú mencionas. Uno es también la parte de lo que decíamos, que somos un país colectivista, que somos un país de mucho abrazo, de mucho contacto. Hay culturas como la alemana que son más distantes, entonces, pero en este caso dijéramos nosotros nos gusta abrazarnos, oiga, hace tiempo no nos reunámonos en su casa, veámonos, tomémonos alguito que hace un año no tomo nada. Entonces, también ese otro elemento de querer socializar y de querer estar mucho con el otro, entonces ayuda a que no nos cuidemos. El otro elemento también es que se genera, y en términos de promoción y prevención de la salud, se ha generado como hay personas que tienen falsas creencias sobre el proceso. Entonces, a veces está que si yo estoy con alguien que conozco, pues entonces no tiene COVID, pero es que alguien que conozco y no sé a dónde fue, en qué tienda fue, dónde compró, pero como yo la conozco, entonces fijo si me reúne no tiene, con ella no tengo COVID o ella no tendrá COVID. Entonces ahí es donde está la parte de falsas creencias que hacen que la persona tome un comportamiento inadecuado
El otro elemento que también hacían énfasis es que las personas no tienen todas las posibilidades para siempre comprar el tapabocas o de pronto lo mandaron a hacer de tela y entonces de hecho hasta se les cae, o sea, no está totalmente todos los elementos claves de bioseguridad para lograrlo. No todos pueden tener un alcohol para echarse cada minuto ni para poder estar en ese proceso. El otro elemento es como la falsa fortaleza que pueden creer que tienen las personas, o sea, a mí no me va a dar. Y bueno, ya con más de 80.000 muertos y a mí no me va a dar. Esos son otros, por allá de otras familias que se murieron y que quién sabe qué hicieron y eso era porque tenía quién sabe qué enfermedades. Pero cada vez más se está demostrando que no es solo las vulnerabilidades que tiene a nivel genético o las enfermedades que ya tiene de base, sino hay otros factores que todavía no ha terminado de entender la ciencia y que pueden contribuir a ese contagio de COVID. Entonces, creo que es una explicación multifactorial de esta parte como del descuido que dijéramos ha tenido desde Colombia y desde otros países para poder hacer esto, el término de preferir de pronto la fiesta y la reunión por encima del cuidado. Entonces vámonos a un partido, vámonos a una fiesta de noche, vámonos, o sea, y también resulta de que es como un encuentro como de abstinencia. Dejé de hacer tantas cosas que ahora pues nos vamos a la fiesta con 80 personas, con licor para que entonces ya la gente no se dé cuenta que se le cayó el tapabocas ni nada de esto y genera mucho contacto físico. Entonces, bueno, está esta parte. Aquí dice otra persona, dice, me surge una inquietud, ¿cómo manejar o trabajar la resiliencia ante un diagnóstico o condición médica? No sé Ok. si Aleja que trabaja en el campo. Sí, bueno, hay muchas posibilidades. Yo te diría que una de las cosas más importantes es no trabajar lo realmente importante. Es hablar de la enfermedad, es transitar, es tener conocimientos de qué es lo que ocurre con la enfermedad, conocer aquello que va a ser desconocido para mí y que me va a generar incertidumbre. Creo que una de las cosas que mayor malestar nos generan los procesos de salud es no saber a qué nos estamos enfrentando porque estoy nuevo, ¿no? En esto que me está pasando en la vida. Entonces, tener mucho conocimiento con respecto a lo que está sucediendo, pero conocimiento real, no de Google, no de lo que me dice el vecino que debo hacer, sino un conocimiento muy consciente en función de qué es lo que está pasando por mi cuerpo y qué necesito yo desde, ay, perdón, desde lo que yo soy, desde lo que está ocurriendo conmigo, desde mi historia de vida, desde las personas que me rodean, es realmente lo que me permite a mí recuperar el control un poco y favorecer ese proceso, ¿no? ¿Cómo me adapto a esto nuevo pensando no que no está pasando nada, sino teniendo claro qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que pasa en los demás, porque a veces lo que ocurre, y María Fernanda lo mencionaba mucho, cuando yo como que de alguna manera me corro de lo que ocurre en mi sistema familiar, lo que empieza a pasar es que o yo lo puedo estar afrontando muy bien y los demás no, o los demás, o yo lo estoy afrontando muy mal y los demás lo pueden estar afrontando muy bien, pero necesitamos hablar un mismo idioma, ¿no? Tener claro qué es lo que necesitan los otros, qué es lo que necesito yo en este proceso. Y una de las cosas que yo he encontrado es el arte. Creo que los procesos de enfermedad tienen algo muy difícil de entender y es lo abstracto que ocurre con la enfermedad. Inclusive un diagnóstico reciente en el que no sabemos o no tenemos un síntoma nos conflictúa demasiado. Y a través de los recursos artísticos, a través de la escritura, a través del darle sentido a eso que está pasando en mi cuerpo, es mucho más fácil para mí empezar a darle un lugar a esa enfermedad en mi vida, no negándola, sino integrándola y dándole la oportunidad a los otros de que también se vinculen en ese proceso. Pero yo sí pensaría que la resiliencia nos invita a todos a ser demasiado creativos en los procesos de salud, a no limitarnos con lo que nos genera bienestar, inclusive a que nosotros los que no estamos enfermos somos los que favorecemos esa oportunidad de tener bienestar, porque cuando yo estoy en la adversidad, a veces no pienso en nada más, sino en lo difícil que la estoy pasando y no me queda espacio en mi mente y en mi corazón para decir, oiga, ¿será que de pronto hacer un poquito de meditación me ayuda? Oiga, ¿será que de pronto ver una película me ayuda? Oiga, ¿será que ponerme una tarea en la que voy a aprender algo nuevo me ayuda? Estar ahí a veces nubla el panorama. Entonces, la resiliencia solamente la podemos empezar a reconocer o nos podemos empezar a reconocer como resilientes si podemos ver el panorama. Y los otros nos pueden ayudar a que
a dibujarlo nuevamente, ¿no? A que no se desdibuje, sino que aparezca allí y tenga sentido para mí. Inclusive creo que la pandemia, y lo dice mucho, Nancy les compartía un manual por allí que habla de la resiliencia y creo que es un recurso muy valioso para que en este tiempo lo puedan inclusive empezar a practicar porque tiene ejercicios muy puntuales, pero hasta la misma pandemia nos ha llevado a creernos un poquito que somos chef, a ser multifuncionales y arreglar cosas en la casa que de pronto diríamos como, uy, esto jamás me imaginé que yo lo iba a arreglar, pero me tocó porque si invito a otro a que me ayude, me pongo en riesgo. Y hemos aprendido cosas. Entonces, la enfermedad y las diferentes experiencias adversas también nos dan el chance de aprender cosas nuevas si queremos, si podemos y si hay otros que nos ayudan, porque creo que eso es fundamental. Solitos a veces es mucho más difícil. No quiere decir que no podamos, pero quiere decir que se vuelve más difícil. Había una cosa que decían por allí del tema, perdón, me voy a tomar la palabra, pero decían algo de lo que está pasando en Colombia y pensaba mucho en lo que ocurre y en lo que se describe el crecimiento postraumático y hay una cosa muy puntual que dice, el trauma a menudo sienta las bases del crecimiento. Desafortunadamente no crecemos a las buenas. Y alguien decía como que la resiliencia se potenciaba en la casa si nos daba COVID. Y yo creo que se potencia más cuando entiendo lo que yo puedo perder en esta situación. Creo que podemos ser mucho más cuidadosos si realmente habláramos de lo que es importante, si realmente le dijéramos a la mamá como, oiga, es que no lo hago, no te visito, es porque tú me importas, así me cueste y así me duela, pero esas cosas no suelen ser tan fáciles de hablar. No solamente crecemos con el COVID, sino creo que también nosotros desde ser profesionales de la salud estamos creciendo con ver lo que pasa en los demás. Y es una responsabilidad colectiva que no es tan fácil de hacerla visible porque no estamos de frente todos los días con el problema, ¿no? Entonces creo que allí es cómo compasivamente podemos aprender entre todos a cuidarnos, que de eso no hablamos, ¿no? Eso me parece también muy importante. No hablamos en la cotidianidad, ¿no? No hablamos de que de pronto la mamá se siente mejor cuidada si yo no voy a verla. No lo sé, sino que la mamá de pronto también a veces nos recibe o el hermano o el primo, aún con el temor de no hacerlo, porque no tenemos la capacidad de hablar de cómo nos podemos empezar a cuidar en este momento y cómo podemos ser más cuidadosos con el otro a partir de no verlo que de pronto viéndolo, ¿no? Entonces sí quería como decirles eso porque conecta completamente con lo que trabaja el crecimiento postraumático y cómo es más probable que ocurra ese crecimiento en un evento complejo, ¿no? No es tan fácil que crezcamos en una situación en la que no comprometa nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Aleja. Fíjense que están todos estos elementos que nos van ayudando a encadenar las preguntas y dijéramos los comentarios que ustedes tienen. Vamos a resolver dos preguntas más y le damos también el espacio a Glorita Cajiao, que pues ella también ha trabajado en los temas de bienestar y todo en nuestra facultad. Entonces, pues gracias, Glorita, por estar aquí. Y en este sentido, pues bueno, hay una pregunta que la han vuelto también a repetir y dice, tengo una inquietud sobre cómo ser un apoyo para la familia cuando la red de apoyo es distante. Igual lo que nos mencionó ahorita Alejandra está muy relacionado con esta parte y dice, y respecto a las estrategias de afrontación, ¿cómo fomentar el cambio desde la evasión a la acción? Hay varios elementos, o sea, yo retomaría esta pregunta en términos de que uno podría ser o puede ser un apoyo a la familia, así toda la red no esté o esté distante, porque fíjate que puede ser, como decíamos, con acciones simples, con acciones sencillas, como que, mira, te mandé este domicilio de lo que pude yo hacer con la tortita que hice, o te eché una llamadita y nos conectamos, o finalmente te escribí una carta. O sea, hay elementos que a veces uno dejó de hacer, pero que son importantes. O compartimos una canción, por ejemplo, compartimos algo juntos para poder decir, mira, estoy ahorita pensando en ti, de esta canción que nos une, o encontré estas otras fotos que hace tiempos, pues, que nos tomamos y compartimos. Ese tipo de cuestiones, o sea, si no esté y esa red de apoyo sea distante, creo que podemos hacer todavía mucho por unirnos, por fortalecer a la familia, por hacer que salga adelante. Y en ese sentido que tú también preguntas, dentro de esa misma inquietud, las estrategias nosotros llamaríamos más que afrontación de afrontamiento, o sea, estas estrategias de afrontamiento, y son muchas las que se pueden ir desarrollando para fomentar ese cambio desde la evasión a la acción.
Primero, entender que la evitación y el escape, a lo que tú llamarías evasión, pues de alguna manera, pues no es lo más adecuado. O sea, la invitación siempre es a decir, y primero reconocer qué sentimientos tengo, cuáles son mis emociones al respecto. Me siento triste, me siento brava, eh, siento, dijéramos, mucho miedo, o sea, cuál es esa emoción y empezar a hacer ese manejo de esa emoción. Hay muchas estrategias que se tienen desde la psicología, por ejemplo, de regulación emocional para poder tolerar el malestar, tolerar el aburrimiento, tolerar la frustración. Hay varios aspectos que podemos hacer, pero también en algunos otros momentos necesitamos lo que nos decía Aleja, esa meditación, que mencionábamos también, ese mindfulness, para favorecer el cambio y para poder decir, bueno, entonces estoy aquí, hasta dónde quiero llegar y cómo voy a llegar y qué voy a hacer para llegar allá. Entonces, como decíamos, reconozco emociones, qué me está pasando, no evito la situación y voy a darte cuenta que no pasa nada, hombre, sí está pasando algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Y en ese sentido, ver qué hace falta para que yo llegue allá. Me hacen falta estrategias de asertividad, de habilidades sociales, de solución de problemas, me hace falta relajarme más, o sea, hay un mundo de actividades que se pueden hacer para lograr de ese cambio y llegar como a esa acción donde realmente las personas lo logren. Si en algún momento hacerlo de forma individual o fortalecerse no da, pues hagamos lo que estamos hablando en este momento y es decir, a veces solito cuesta más. Entonces, en algún momento yo a veces digo, oiga, necesito ayuda. Sí, la necesito. De pronto ya será de un especialista, de pronto ya intenté con mis amigos y no, las cosas no resultaron. Es más, tenía tanto mal genio que terminé fue bravos con ellos. Entonces, porque no recibí la ayuda como la quería, pero entonces, bueno, necesitamos a un profesional especializado que me pueda escuchar, que me pueda llevar de a pasitos. Hay terapias específicamente cuando ya hay mucha evitación de ciertas cosas que te llevan paso a paso. O sea, la exposición por aproximaciones sucesivas de a poquitos, donde realmente, de hecho, se ha dado todos los estudios en esta parte de ansiedad y del manejo de estas emociones, que lo importante es afrontarlas y exponerse a esa emoción. Y lo que se hace es una exposición obviamente guiada por profesionales en esa parte, no es el primo que le dijo a uno, mira, vaya y métase allá a ver qué pasa, no. Es de a poquitos con todos esos elementos y se ha encontrado neurobiológicamente en el laboratorio, por ejemplo, de Barlow en Estados Unidos, donde han mirado que realmente se hace una conexión. A veces uno tiene las emociones tanto en ese sistema límbico, en nuestro sistema emocional que dice alerta, peligro, y nos falta ese lóbulo prefrontal que diga, oye, no, no es tan terrible, lo puedes manejar, puedes salir adelante. Entonces hace falta esa conexión y esa conexión se puede generar a nivel profesional con todos los procesos pues, que se pueden realizar. Bueno, y finalmente la última pregunta que alcanzaríamos a contestar dice, ¿cómo ayudar a fortalecer la resiliencia en los niños y jóvenes? Entonces, bueno, no sé si alguna de ustedes quiera retomar esa parte o dijéramos, en este sentido, hay varios elementos. De hecho, como decíamos, ya hay programas que se están haciendo para fomentar la resiliencia. Fíjate que la resiliencia empieza también en niños, por ejemplo, ¿qué le dice la mamá cuando le fue mal al niño? ¿Qué le dice la mamá ante los eventos o el papá o la abuelita o las personas que estén ahí? La interpretación que hacen los adultos de los eventos ayuda a que la persona pueda ser más resiliente o no. La forma de afrontar los eventos negativos también, por ejemplo, que hay no sé, un duelo, que se murió alguien muy importante, se murió el abuelito, por ejemplo, pero nadie le vaya a decir al niño que nada, pónganlo a jugar videojuegos y todos vamos, pero asistimos a la misa virtual o lo que fuese, pero entonces que él no se entere. Hay personas en ese nivel, entonces uno diría, bueno, ¿cómo vamos a generar resiliencia si finalmente no se permitió afrontar ese dolor? El niño los ve llorando y no sabe por qué están llorando todos o por qué están tan de mal genio, y entonces me ponen a hacer algo que no me va a generar realmente ese estar en conexión con mis emociones, con mi familia, con mi ambiente, que me ayude a superarlo. El hecho de, por ejemplo, en una de las gráficas y todo que teníamos, bueno, es, por ejemplo, como decíamos, esa flor que renace, y es ese paso a paso, o sea, cómo enseñamos a alguien a montar bicicleta y que en la primera caída no le decimos, oiga, definitivamente usted no sirve para esto, ¿no? O sea, usted no va a ser una gran verdad, usted definitivamente no, ya lo de la bicicleta más bien rompámosla porque no eres adecuada para eso, no. O sea, todos esos elementos, hay programas específicos, como decimos, que puedan fomentar ese crecimiento ante la adversidad, ese elemento de que me golpeé y cómo lo puedo manejar, esa autoeficacia de que no solo la gente
solamente tiene el control, sino yo también lo puedo tener y yo puedo desarrollar más habilidades para ser mejor. Entonces, creo que toda la parte del joven y el niño puede estar muy apoyado por los elementos que dé el entorno sociocultural que lo cuida, el colegio, para que la persona pueda llegar a ser, dijéramos, más resiliente. Y hay muchos libros, te invitaría también a revisar esa parte de resiliencia. Hay para el adulto mayor. La vez pasada, por ejemplo, ahorita que hablábamos con Mafe para las lecturas, ya me decía, bueno, tengo un handbook de resiliencia en adulto mayor. Claro, no podíamos ahorita ponerlo como lectura de base, dijéramos bastante amplio el handbook, pero sí hay, o sea, hay mucho material que puedes buscar para poder fomentar esa resiliencia en jóvenes y en niños. Bueno, y Ahí vamos yo para... mandé un Ah, link, sí. perdóname Ah, Nancy, perfecto, Mafe, que sí, me sí. encontré de la UNICEF, que es como una guía para fomentar resiliencia en niños. Entonces, Gracias, gracias de por, pronto les sirve. sí, 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 pues bueno, es de UNICEF. A veces uno cree que no hay información, pero hay ese exceso de información, o sea, OPS, OMS, para todo lo que ustedes necesiten. Necesitamos fomentar el cuidado de manos, de lavar manos en nuestra casa y hay. Necesito un video para tal cosa y hay. O sea, hay muy buena información y de hecho si lo hacemos con entidades públicas y demás, ahí pueden bajar gratuitamente todo esto y nos ayuda bastante. Y finalmente, bueno, te damos la palabra, querida Glorita, te escuchamos. Ujú. Bueno, buenas tardes a las tres y felicitaciones por haber asumido este reto de hacer esta charla sobre un tema tan interesante y tan importante y tan relevante para el momento. Yo digo que hay como varias cosas. Reconozco, por ejemplo, en la labor que hace Aleja, que pues obviamente tiene que trabajar en el momento con tratar de ver cómo rescatar la resiliencia que puede haber en un paciente, en fin. Pero yo digo, uno no se hace resiliente de la noche a la mañana. Yo veía la gráfica, Nancy, que presentaste tú, donde muestras toda esa cantidad de factores protectores. Y una de las cosas quiero rescatar, respondiendo un poquito la pregunta justamente que acaban de hacer, de rescatar la importancia de los planteamientos que se hacen desde la psicología positiva, y es incentivar, promover, uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros como psicólogos es promover eh, la salud mental, incentivar, enriquecer, eh, digamos, los repertorios de las personas para asumir la vida cotidiana, y eso desde niños. Y yo digo, desde niños uno tiene que empezar a trabajar en toda esa cantidad de factores protectores. No entiendo que se puede trabajar directamente sobre la resiliencia como lo estaba planteando Nancy en este momento, pero también cuando uno ve, pues uno puede incentivar la sensibilidad, el arte, la creatividad, la iniciativa, la espiritualidad, la solidaridad, el respeto, la gratitud. Lo que Nancy decía, de pronto, el responder a un favor que se hizo, el escribir una notica, el tener una llamada de agradecimiento, etcétera. Todo ese tipo de cosas me parece que quizá la idea es también hacer conciencia de que debemos es trabajar con los niños por enriquecer su repertorio en general. Y todas estas cosas son factores protectores que facilitarán seguramente el trabajo ya en su adolescencia un poco más fácil, en, que de pronto pensar que uno tenga que esperarse a vivir un evento adverso para desarrollar la adversidad, perdóname, para desarrollar la, la resiliencia, ¿sí? Entonces, es como una invitación a que de pronto lo que hay que mirar es de qué manera realmente se desarrollan estrategias puntuales para poder trabajar sobre cada uno de esos factores protectores que tú rescataste, que me parece vital e importantísimo mostrarlos, porque son muchos y hay muchas posibilidades, ¿sí? Y creo que esa manera de trabajar realmente en lo que propone la psicología positiva, que es eh, promover, promover, incentivar, ¿sí? En los niños repertorios saludables. Y trabajar con todos estos elementos me parece importantísimo para que de pronto puedan asumir la vida de otra manera. Yo creo que tendríamos adultos mucho más
responsables, más resilientes y de pronto una cultura menos inmediatista que la nuestra. Nosotros, desafortunadamente, ustedes saben, y se ha vuelto muy general, uno ve que la gente sencillamente vive el hoy y se satisface hoy porque piensa que es lo que vale la pena, ¿cierto? Satisfacerse en todos sus gustos y en todas las posibilidades, hoy sin pensar en las consecuencias que tiene. Entonces, es una invitación a eso, porque la persona que preguntó, no sé, qué pena que no me pueda dirigir a ella con el nombre, que hizo la pregunta anterior, ¿cómo trabajar? Yo pienso que sí se puede trabajar directamente en resiliencia y las indicaciones que tú dabas, Nancy, son muy acertadas, pero también trabajar en otras cosas. Es decir, cuando uno trabaja factores protectores, trabaja por incentivar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que realmente fortalecen al individuo, no solamente en resiliencia, sino en muchas cosas más. Entonces, es eso, una invitación a de pronto, desde la psicología positiva, tú sabes que yo siempre estuve con esa pelea, de que de pronto a veces no son muy claras las formas de trabajo que hago yo para incentivar o para hacer que un niño se vuelva grato. ¿Cómo hago para trabajar en su espiritualidad? ¿Cómo hago para trabajar en creatividad? ¿Cómo hago para trabajar tal y tal cosa? Es importante, yo pienso que dedicarle un tiempo interesante en investigación y en entrenamiento y en descubrir cuáles estrategias serían las más apropiadas para desarrollar cada una de estas, digamos, habilidades y fortalezas y virtudes, ¿sí? Entonces, era lo que quería comentar, porque es que es difícil. A veces yo entiendo que uno como terapeuta se ve enfrentado pues al adulto y al adulto mayor en determinado momento y tendría que acudir a su resiliencia o a su capacidad de ser resiliente. Y había también una pregunta, ¿cómo trabajar con una persona que está enferma con su resiliencia? Es difícil, se logra, obviamente, y Aleja lo sabe porque trabaja justamente con una población de pacientes con cáncer y de cuidado paliativo, que es una población difícil, pero es, lo ideal es que podamos llegar a trabajar por mejorar toda una sociedad y trabajar en general por la población infantil me parece importante. Era lo que quería comentar. Y Muchísimas felicitaciones gracias. nuevamente, me parece importantísimo el tema, me parece importantísimo que esto ojalá es una invitación a las tres. Yo no sé cómo hiciéramos, porque este tipo de conferencia yo creo que necesita mayor divulgación, que la oiga mucho más gente, que haya posibilidades de que de pronto la gente, es decir, los futuros psicólogos, se inquieten alrededor del tema, ¿sí? Entonces, pues es una invitación que aprovecho el espacio para hacerles para que de pronto en el Congreso de octubre podamos presentar este tema nuevamente. No sé si las tres al tiempo o se puedan presentar tres conferencias aparte, en fin, no sé, pero este tema amerita realmente que se ha escuchado por muchísima gente. Entonces, estaríamos complacidos de la participación de ustedes. ¿Sí? Gracias, Glorita. Sí, yo creo que cuenta con nosotros en ese sentido. Creo que se pudo hacer esta unión y la unión hace la fuerza y en esta parte de poder entender la resiliencia desde diferentes perspectivas. Y bueno, gracias por los aportes que nos estás mencionando y bueno, por esa invitación. Y bueno, ya se nos terminó el tiempito, pero la idea es que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado, por haber escuchado. Vamos a tener una sesión adicional, dijéramos como dentro de 8 o 15 días, ya Comunicaciones lo avisará porque tenemos que tener pues toda la coordinación logística, qué día podemos realizarla, donde también nos van a acompañar otros docentes de la facultad y nos van a apoyar en hacer este proceso ya un poco más de reflexión individual y propio sobre todo lo que también estuvimos hablando hoy, para que podamos hacer esta mesa de reflexión que era el día de hoy, la próxima ocasión, el diálogo ciudadano y ya después hacer una mesa de cierre. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por que estuvieron acá y bueno, un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias para todos y todas. Buenas noches. Gracias.
Chao. Bueno, un abracito, cuídense, chao.